Hola a todos, hoy vamos a hablar de trenes Talgo. ¿Y por qué vamos a hablar de trenes Talgo? En primer lugar, porque a mí me gustan mucho. Decir también que han habido muchas reproducciones, afortunadamente, de nuestro tren más característico, ya que el Talgo, no está de más recordar que es un tren que ha sido ideado en nuestro país por técnicos españoles que en una primera etapa tuvieron apoyo financiero norteamericano, pero que posteriormente desarrollaron su actividad en España y que han intentado con mayor o menor fortuna exportar el invento a otras redes ferroviarias. Afortunadamente estamos disfrutando nuestro país de las especiales características de este tipo de tren que desde el punto de vista de la infraestructura son muy beneficiosas y desde el punto de vista del confort y la velocidad también. Hay gente que critica los trenes Talgo, que tal vez no tengan el aplomo que tiene el material convencional, que puede ser cierto, pero para mí los trenes Talgo son comodísimos y además siempre han sido equipados como un tren de grandes prestaciones y por tanto su comodidad, la anchura de sus asientos para mí es excelente y permiten realizar trayectos de cierta entidad con un gran grado de comodidad. Talgo, que debería ser pues, nuestro orgullo dentro de lo ferroviario, de la misma forma que los alemanes tienen sus ICE, los franceses sus TGV, los italianos con sus Pendolino, o los japoneses con sus Shinkansen, nosotros pues tenemos el Talgo. No me gustaría tampoco olvidar la gran labor que ha hecho la más que centenaria Casa CAF, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, que es el constructor español más importante y que se ha basado en la exportación para mantener la posición actual en el mercado mundial, ya que CAF es el quinto fabricante mundial. Y seriamente digo de que cuando uno viaja al extranjero y utiliza trenes españoles, uno siente gran orgullo de ver cómo España también exporta material ferroviario al extranjero. De los trenes Talgo, hoy vamos a hablar del Talgo 3. Hablamos del Talgo 3 y empezamos por él, en vez de empezar por el Talgo 2, ya que de este no tenemos ninguna reproducción y dudo que la tengamos, por lo menos una reproducción industrial. El Talgo aporta como especiales características desde un primer momento el tratarse un tren de construcción ligera, cuyo centro de gravedad se encuentra a reducida altura, lo cual incide en mayor confort de marcha y seguridad pasando por curva. El tren Talgo ofrece tan mayor seguridad también al disponer de ruedas independientes autoguiadas por el mismo mecanismo de articulación del tren, que permite que la rueda tenga la posición óptima para tomar el giro. Por tanto, esto redunda en una mayor calidad de marcha y también en un menor desgaste de la infraestructura. Los Talgo 2 fueron los primeros trenes que prestaron servicio comercial a principios de los años 50 en España. Fueron trenes construidos en Estados Unidos, ya que en aquellos momentos en nuestro país no había apoyo financiero suficiente para afrontar la construcción y el desarrollo del tren. Estos trenes, que contaban con las principales características que hoy día son actuales, también tenían inconvenientes como era el que el tren Talgo 2 no era reversible, es decir, solo podía circular a velocidad normal en un sentido. En el sentido inverso únicamente realizaba la marcha a velocidad de maniobras. Otro de los inconvenientes que tenía esta segunda generación, primera en prestar servicio comercial, era la no segregabilidad del tren. Es decir, el tren era una rama rígida a la que no se le podían agregar una segunda rama de forma sencilla. Estos inconvenientes, que tuvieron la culpa de que el tren Talgo no tuviera el éxito deseado en Estados Unidos, fueron resueltos, en primer lugar, por parte de la American Car and Foundry, que fue la compañía que apoyó a Talgo y que tuvo los derechos de comercialización en Estados Unidos,
y posteriormente ya por la empresa Patentes Talgo Sociedad Anónima en España. Fruto de esta evolución fue el tren Talgo 3, que inició sus servicios en 1964 y que estuvo circulando durante 45 años, ya que en 2010 fueron retiradas las últimas ramas. Posteriormente, y dentro de la tercera generación de los trenes Talgo, se planteó por parte de Renfe a la empresa el que estos trenes pudieran circular por el extranjero. Como bien sabemos, el ancho de la red nacional, convencional, hoy en día, es de 1668 milímetros y el internacional de 1435. Y por tanto, hasta esas fechas era necesario cambiar la rodadura de los trenes para que las carrocerías, porque realmente era la carrocería, pudiese circular por otra red. Talgo, basándose en su ventaja de ruedas independientes, pudo implementar un sistema mecánico capaz de modificar el ancho de las ruedas y por tanto, mediante el paso del tren por un foso intercambiador diseñado por la propia empresa, pudiera variar el ancho de las ruedas y circular estos trenes por Europa. Y eso fue lo que sucedió a partir de 1968, cuando el Talgo 3 RD circuló de España a Francia, concretamente en su primer viaje de Madrid a París, iniciando luego, posteriormente, a partir de 1969, desde Barcelona hasta Ginebra, el mítico servicio catalán Talgo, que además fue el único tren de Renfe que estuvo en el prestigioso club Trans-Europe Express, que fue un club internacional de trenes de lujo transeuropeos, cuya característica principal es que eran trenes de clase única, primera clase, y además debían de estar dotados de aire acondicionado, entre otras características como fuera restauración. Vista un poco la historia de los trenes Talgo 3, vamos a verlos en miniatura. Este es el Talgo 3 RD de Ibertren, que es un modelo que se lanzó en 1978, si no me equivoco. Fue el primer Talgo en miniatura, serio, hecho a nivel industrial, y como ya se ha comentado, lo lanzó Ibertren. Venía presentado pues en esta caja, desde mi punto de vista, muy acertada, ya que protege el tren sin plastiquitos ni demás complicaciones. Es una caja compacta, incluso hasta atractiva para su tiempo. Vamos a ver, y vamos a comprobar también en este vídeo de que un Talgo 3 RD es completamente diferente a un Talgo 3 normal. Es decir, el modelo de Ibertren en la realidad es completamente diferente al que nos propone Arnold, por lo que los dos modelos son compatibles en una misma maqueta. El tren, que goza de un acabado bastante bueno, rojo un poco chillón, la verdad, demasiado anaranjado para mi gusto, pero bastante bien pintado. Las líneas negras que recorren el lateral del tren, como la realidad, ventanas azuladas, que era el tintado especial que llevaba el Talgo 3 RD, los rodales con los fuelles de goma reproducidos y las rodaduras reproducidas de forma escueta pero acertada. Estos son los remolques extremos con generador, que es la principal diferencia que hay del Talgo 3 RD respecto al Talgo normal. Y vemos que la reproducción está bastante bien, aunque demasiado simplificada en los testeros, ya que carece de los refuerzos de la chapa, que en el otro Talgo sí que se ven, y además también carece de los focos inferiores, las luces de posición inferiores, ya que se encuentra la mecánica del enganche ocupando este lugar. Los topes pues tienen proporciones apropiadas y el tren en general las proporciones son muy buenas, Vemos aquí la segunda mitad del tren, que se diferencia de la primera por contar con el coche cafetería, que es este, que como podemos comprobar es asimétrico, ya que tenemos dos ventanillas por un lado y 4 por el otro. Los coches
de viajeros también son asimétricos, ya que por un lado tenemos las rejillas del equipo de climatización y en el lado opuesto tenemos la ventanilla correspondiente al retrete. Como he dicho, el tren rueda perfectamente. Su rodadura es muy buena, si bien no tiene la suavidad que tendría el modelo actual de Arnold. Y la forma de engancharlos y desengancharlos muy bien resuelta. De forma sencilla, sin posibilidad de romper nada, ya que no tenemos espadines ni resortes ni nada que podamos romper. Siempre que tratemos el tren de forma adecuada. ¿Los principales inconvenientes de esta rama? Pues son tres. En primer lugar, pues que vemos que han sido reproducidos los remolques extremos, los remolques salón de viajeros y el coche bar. Pero no se ha reproducido el coche restaurante, que en una rama de Talgo 3 Trans-Europe Express debía de contar con 2 remolques restaurante. Este remolque se podría construir de forma sencilla cogiendo un remolque de salón de viajeros eliminando las puertas. Es decir, eliminando las puertas y el cristal, la ventanilla del retrete. Es decir, aquel que quisiera tener una rama de verdad, adquiriendo algunos coches adicionales, que por otra parte son relativamente fáciles de encontrar, podríamos reproducir la rama exacta. El segundo inconveniente que tendríamos es que los remolques carecen de interiores. Es una pega, depende de lo exigentes que seamos, puesto que las ventanillas son pequeñas, los cristales están tintados y sobre la maqueta es algo prácticamente inapreciable. Gracias a ello, el fabricante pudo dotar a los remolques de un importante contrapeso que aporta muchísima estabilidad a la rodadura, y gracias a ello probablemente el tren rueda perfectamente. El tercer inconveniente, error en este caso, ha sido de que Ibertren quiso hacer una rama Trans-Europe Express con remolques de segunda clase, lo cual es totalmente incorrecto. Y además los de Ibertren lo sabían. Y por ello los remolques que estaban matriculados como remolques marcados como segunda clase, carecían de la matriculación Renfe, dado que cuando se desarrolló la miniatura, estos remolques no existían. No entiendo yo muy bien de que Ibertren ofreciera remolques de segunda clase, tal vez intentando hacer creer al aficionado de que este era el Talgo 3 normal. Tanto que intentó hacerlo creer de que la locomotora que Ibertren proponía para este tren era la 2000 Talgo, cuando esta locomotora nunca ha remolcado una rama RD. Las locomotoras 3000 Talgo, en cuanto a aspecto externo, son totalmente diferentes. Esas sí que remolcaron este tren, y que recientemente han sido reproducidas por Arnold a su manera. Hemos comentado los 3 defectos que tiene este tren, pero que se compensan con las proporciones, el acabado que es bastante bueno para su tiempo y la perfecta rodadura del tren. En ocasiones me he planteado repintar el tren con la decoración propia de los años 80, es decir, sin el rótulo de Trans-Europe Express y con los logotipos de Talgo en color blanco. En fin, un tren bastante bonito. ¿Y qué locomotoras habrían remolcado este tren? Pues ya he comentado de que la locomotora 3000 Talgo, la 353, fue la que inició este servicio. Incluso remolcaron el tren en Francia, aunque esto duró muy poco tiempo. En Francia solo lo remolcaron durante un año, pasando posteriormente a ser remolcado el Talgo 3 RD por locomotoras francesas SNCF, y en España, a principios de los 70, muy a principios, fueron las locomotoras Alstom las que remolcaron este tren. Locomotoras como esta, pero con decoración especial Talgo, gris y roja, de la que hubo varias versiones. La locomotora también fue reproducida por Star Train, que yo no la adquirí porque cuando salió en su momento no tenía el tren,
y además no correspondían a mi época. Las locomotoras Alstom se remolcaron este tren hasta que empezaron a introducirse en el servicio, a mediados de los años 70, las locomotoras 269-500 verdes, como la que nos fabricó Kato o la que fabricó Ibertren en su momento. ¿Tracciones posibles para este tren? Pues esta locomotora es ideal, ya que durante los años 70 remolcaron el Talgo 3 RD, más Mitsubishis. Claro, la Mitsubishi, las 269-200 también fueron una locomotora habitual en el remolque de este tren. Las locomotoras Mazinger probablemente también remolcaron el tren, estoy casi seguro. Por supuesto, Mitsubishi amarillo y gris durante los años 90. Y ya finalmente las locomotoras 252 en todas sus versiones remolcaron el Talgo durante los años finales de los 90 y durante la primera década de los años 2000. Hasta que en 2010-2011 fue retirado este tren. Locomotoras 252 en todas sus versiones de ancho ibérico. ¿Fueron los servicios internacionales los únicos que realizaron los Talgo 3 RD? Pues no, no lo fueron. Uno de los últimos servicios que realizaron fue el Talgo Extremadura, durante la primera década del año 2000. Y este servicio fue prestado por una rama reducida y remolcado por las locomotoras 333, que serían pues similar a la que nos ofreció Hispatren en su momento, aunque con la reforma de los bogies, ventanillas, aire acondicionado y por supuesto con logotipos de grandes líneas. Es decir, se dispone de la tracción adecuada para poder remolcar este tren. Visto el Talgo 3 RD, que fue el primero que se produjo durante los años 70, vemos ahora el Talgo 3 normal para distinguirlo del otro. Este Talgo, que fue producido por Arnold y fue lanzado pues hace escasos años, creo que en 2009, fue lanzado a finales, y tiene como especial de que fue el primer modelo del nuevo molde de un tren de Renfe, y que afortunadamente ha abierto una pequeña saga de modelos Renfe por parte de Arnold, y modelos de bastante calidad, aunque cada uno con sus peguillas. Este tren concretamente, la verdad es que de pegas no se le puede encontrar ninguna, quitando la caja, que es desproporcionada para el tamaño del tren, como podemos observar, y que no tuviera preinstalación para la iluminación. Algo que, bueno, Electrotren tampoco lo tuvo en cuenta en su día a la hora de reproducir sus talgos pendulares, e Ibertren pues lo mismo. El Talgo de Arnold, que cuenta aquí con un pequeño manual de instrucciones en los que nos indican recambios, cómo conectar los remolques y con posiciones habituales. Este Talgo, que viene aquí bien protegido en una caja, que si descontamos el tema del tamaño, la veo muy apropiada, tiene algo especial para mí, que no se tuvo en cuenta en los talgos pendulares de Electrotren, y es que se incluye el coche cafetería, que es imprescindible en cualquier rama, que luego con las versiones del talgo pendular costaba de encontrar y no se podía completar la composición. Ibertren también le pasó con sus pendulares, pero afortunadamente los de Arnold tuvieron este gran detalle con el aficionado, que yo desde luego agradezco mucho, puesto que ya con esta caja podemos tener una composición razonable de un Talgo 3, ya que disponemos de remolques de segunda clase. Vamos a retirar la cubierta. Disponemos de remolques de segunda clase, coche cafetería, remolque de primera clase y remolque furgón. El tren modelísticamente es precioso. Reproduce la decoración del tren durante los años 80, primeros de los 90, con los logotipos de Talgo en color blanco, los fuelles de intercomunicación en color negro, las líneas negras que recorren el lateral del tren
y los testeros con las luces de posición de gran tamaño en la parte inferior, que esto fue fruto de una reforma que se ejecutó a principios de los años 70, así como la banda lateral y los asideros que tenemos en los testeros. De este tren se han fabricado varias versiones. Se fabricó la versión original de los años 60, sin modificar el molde, que constaba en las líneas que convergían en el enganche, no eran rectas como en este caso, y los fuelles de color plateado, así como la decoración propia del tren. El acabado es excelente y lo que son proporciones y detalles, para mi gusto, muy buenas también. Se carece de remaches, como en el otro Talgo que hemos visto anteriormente, pero que realmente en escala N sería prácticamente imposible de reproducir. Siempre imposible sin sobredimensionarlos, por lo que es mucho mejor que se quede tal y como está. Su rodadura es perfecta. Perfecta simplemente, no hay nada que decir. La conexión de los remolques es un pelín poco más complicada que en el modelo anterior, ya que disponemos estos pequeños resortes que producen el guiado del rodal en la curva. El otro Talgo también dispone de ellos, pero se encuentran ocultos. En este caso, toman contacto con la pestaña que se introduce en el hueco del rodal y que une los dos remolques. Coche cafetería, que como vemos pues es asimétrico, también dispone en el techo de su aireador. Los remolques de primera y de segunda, que son prácticamente idénticos, salvo la tablilla, es decir, el indicador de destino de tren, que en los coches de primera clase es luminoso y se encuentra en una ventanilla. En los coches de segunda únicamente se colocaba una chapita que indicaba el número de coche dentro de la composición. Rejillas de aparato de climatización perfectamente reproducidas, puertas reproducidas de forma muy fina, ventanillas redondas, características de los Talgo 3, y la ventanilla de los retretes. Aquí tenemos el furgón, perfecto también, cuanto a diseño, y el resto de la rama, pues tal y como fueron en la realidad. Tren que circuló desde 1964 hasta el año 2009. Más de 40 años prestando servicios, y además de forma brillante. Este tren fue el que consolidó la tecnología Talgo en nuestro país. Y fue durante bastantes años la punta de lanza de los trenes de largo recorrido de nuestra red nacional. De este tren, aparte de la rama básica, que consta de 6 remolques, se produjo también cajas de ampliación que incluían 2 remolques más, uno de primera y uno de segunda, que cuando se produjo el lanzamiento se agotaron rapidísimamente, pero afortunadamente Arnold los reeditó, y algo que por parte mía pues agradezco mucho, ya que es necesario ampliar la composición, porque con 6 remolques únicamente se nos queda un poco escasa. Ahora bien, vamos a hablar de la tracción de este tren. ¿Qué locomotoras son las apropiadas para un Talgo 3? Pues lógicamente su locomotora, la locomotora 2000T que Ibertren produjo en su día de forma bastante brillante. Sigue siendo una locomotora Ibertren, pero una locomotora Ibertren que rueda muy bien, es fácil de digitalizar, es fácil de dotar de luz la locomotora, si carece de esto. Las últimas referencias que se lanzaron llevaban luz, y bueno, con unas calcomanías de las que Tren Militaria nos provee y que son de muy buena calidad, podemos mejorar un modelo que en cuanto a moldeo y proporciones es muy bueno. En mi caso, la locomotora ha sufrido una variación en la pintura, ya que el testero
trasero de la locomotora, en el modelo original, reproducía la configuración inicial de la locomotora, es decir, las líneas convergían en el enganche. En mi caso, he reproducido el estado de la locomotora a partir de mediados de la década de los 80, que era la línea continua, a juego con la decoración que en aquel momento lucían los trenes Talgo 3. Esta decoración es compatible con la locomotora sin cristales blindados. Esta locomotora, tal y como está, hubiera circulado entre mediados y finales de los años 80. Vamos a poner que 1984, 1988, 89, que fue cuando ya se dotó de cristales blindados al testero con cabina de conducción, que modificaron la estética, y vemos ahí pues, las pequeñas ventanillas que se instalaron, y que para mi gusto pues no le queda mal del todo, aunque su versión original, la locomotora luce más. Ya no vamos a hablar del aire acondicionado que se instaló en su techo, que la verdad es que era bastante notorio, por decirlo así. Y sin entrar tampoco en la versión amarillo y gris de estas locomotoras, que incluso la propia Renfe se arrepintió y dejó de pintarlas. Y muchas de estas locomotoras se salvaron de recibir aquella decoración que era totalmente inadecuada. Estas locomotoras circularon desde 1964 hasta el año 2002, remolcando siempre el Talgo 3, no remolcaron otro tipo de tren. Las locomotoras 3000T que produjo Arnold hace unos 3 años, yo no la tengo, y no la tengo porque los de Arnold tuvieron la gracia de reproducir los topes con la estructura de las locomotoras 354, deformando bastante la imagen que yo tengo de la locomotora. Así que cuando los de Arnold se dignen a reproducir correctamente esta locomotora, yo gustosamente la adquiriré, pero mientras tanto me conformaré con la locomotora 2000. Hemos de decir de que el Talgo 3 era un tren que es reversible, pero para que fuera reversible este tren tenía que ser vial. El Talgo 3 normal también era un tren segregable, y para su enganche se utilizaron enganches del tipo Schaffenberg que tenían conexión eléctrica y neumática. Estas dos cosas implicaban de que tenía que ser la locomotora la que realizara el guiado del tren. Es decir, la locomotora debía disponer de enganche del tipo Schaffenberg. Y como bien sabemos, las únicas locomotoras que disponían de él fueron las locomotoras 352 2000T y 353 3000T, que fueron locomotoras construidas en exprofeso para remolcar este tipo de tren. Durante los años 70, Renfe, dentro de un plan de electrificación que surgió a partir de la crisis del petróleo, se planteó que los Talgo 3 debían ser remolcados por locomotoras eléctricas. Y esto era imposible, tal y cual estaba el tren, como estaba el tren, ya que necesitaba de una locomotora especial con enganche Schaffenberg para proceder al guiado de la composición. La solución que propuso Talgo fue la creación de este furgón convertidor, no generador, como indica la caja de Mavar, los furgones convertidores 111, también conocidos como mansos, ya que se encargaban del guiado de la composición. Hemos de indicar que este furgón es imprescindible para que el Talgo 3 sea remolcado por cualquier tipo de locomotora que no sea del tipo Talgo, es decir, que no sea una locomotora 2000 o 3000. Este tipo de furgón solo se utilizó con composiciones Talgo 3 normal, es decir, no se utiliza con una composición Talgo RD, es decir, no utilizarlo con el tren Talgo de Ibertren, solo con el tren que lanzó Arnold, ya que el Talgo RD sí que podía ser enganchado a cualquier locomotora. Este furgón, que fue lanzado posteriormente, lo realizó Mavar, es estéticamente una verdadera maravilla. Reproduce de forma brillante todas las características propias del remolque. Lo único que le falta, tal vez sea la suciedad,
que era muy habitual en este tipo de coche. Y también el pantógrafo, que es de plástico, que a ello no le pongo ninguna pega, pero que fue pintado de color rojo, cuando su color real era gris. Más bien marrón, debido a la suciedad que solía acumular, ya que el remolque iba detrás de la locomotora y la grasa de la catenaria incidía directamente sobre el techo de este remolque. El Talgo 3 de Arnold rueda perfectamente. El furgón convertidor de Mavar no acaba de rodar todo lo bien que debería. Sus ruedas son muy estrechas, tienen mucho juego, los enganches también tienen mucho juego y en ocasiones no giran todo lo bien que deberían. Y el enganche y el peso del furgón es bastante escaso. Y por ello, en trazados no del todo bien puestos, puede dar problemas de rodadura. Yo añadí un poco de peso para que rodara perfectamente. Y la verdad es que añadiendo un poco de peso, el furgón rueda muy bien, muy bien. No tiene la seguridad de rodadura que tiene el Talgo 3, pero a mí me presta bastante buen servicio. Y bueno, estos furgones fueron introducidos en los años 70, a mediados de los años 70, y permitieron de que las locomotoras eléctricas y locomotoras diésel convencionales pudieran remolcar este tren. Y así que vamos a ver qué locomotoras pueden remolcar el Talgo 3 por medio de los remolques generadores Manso 111. Pues las primeras locomotoras que se hicieron cargo de la tracción de los Talgo 3 fueron las locomotoras Mitsubishi. Esta verde, por ejemplo. Las Mazinger, pues también. En este caso, una 269-600. Las locomotoras 269-200, por supuesto. Tenemos aquí en sus dos decoraciones. Locomotoras pintadas de estrella, también. Locomotoras en amarillo y gris, naturalmente. Es decir, también las locomotoras de grandes líneas, todas las versiones de las 269, salvo las últimas versiones de Renfe Operadora de Mercancías, han remolcado los trenes Talgo 3. ¿Qué más series de locomotoras han remolcado un Talgo 3? Pues las 250 fueron habituales de este tren a principios de los 90 en el corredor mediterráneo. Además, en sus dos versiones, estrella y amarillo y azul, y probablemente alguna vez también lo remolcaran las versiones de las 250 en amarillo y gris. Aunque esto no creo que fuera habitual, ya que en aquella época las locomotoras 252 también remolcaban de forma habitual los Talgo 3. ¿Qué más locomotoras han remolcado este tren? Pues en diésel, las locomotoras 333 remolcaban los Talgo 3 y también las locomotoras 319-3. ¿Y por qué estas locomotoras sí que remolcaban los Talgo 3 y no otras locomotoras como las 319-200? Pues porque para remolcar el Talgo 3 con un furgón convertidor, la locomotora debe proveer de energía eléctrica a la composición. Y estas series de locomotoras son las únicas del parque de Renfe, hasta la aparición de las 334 actuales, que proveían de este servicio a la composición. El Talgo 3 normal no tiene generador, a diferencia del Talgo 3 RD. Otra de las causas por las cuales es necesario utilizar un furgón convertidor para remolcar el Talgo. En conclusión, los Talgo 3 dan un juego tremendo. El mercado nos ha provisto de muchísimas posibilidades para remolcar este tren. Son trenes de gran calidad y en cualquiera de sus dos versiones, bien sea la versión normal, que era la habitual en recorridos nacionales, como la versión más internacional de nuestro Talgo, que fue la versión RD, pueden dar grandes alegrías a los aficionados, ya que su rodadura es muy buena,
el acabado es excelente y además estos dos trenes son compatibles en una misma maqueta, ya que son series diferentes y forman parte de la historia de nuestro ferrocarril. Espero que os haya sido interesante este vídeo, así que nada, a disfrutar de los trenes Talgo y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias por ver el vídeo y saludos a todos.